Amigos, regresamos a Argumentos a través de la señal de Globovisión. Entren en @argumentosgb en Instagram. Les vamos a mostrar cómo van a participar. Una vez que entran allí en Instagram, buscan la fotografía de esta entrevista. Nuestro invitado de hoy, Pedro Pablo Fernández, dirigente, político y también director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Allí, en esa fotografía que están viendo en pantalla, ustedes van a escribir sus preguntas y sus comentarios. Les recordamos esto por la situación con la red social X, así que por esta vía es donde ahora estamos leyendo sus preguntas y sus comentarios. Cerramos allí y retornamos acá al estudio con la entrevista. Pedro Pablo, estábamos hablando antes de irnos a la pausa, pues tú hablabas de la confrontación que nos ha hecho daño en los últimos tiempos y yo pues te comentaba, ¿no? Ante todos los problemas que hemos tenido, por lo menos en días recientes, el tema con el sistema eléctrico nacional, pues las respuestas siempre son, estamos en una guerra, es la oposición apátrida que está atentando, es un atentado terrorista, del otro lado dicen no es la ineficacia del gobierno. Lo cierto es que los ciudadanos pues lamentablemente sufrimos por los problemas que se presentan y solemos escuchar este tipo de acusaciones y también nos gustaría pues conocer si hay algún punto de vista autocrítico de las partes o que las partes reconozcan que más allá del conflicto es necesario sentarse, los mejores técnicos, los mejores especialistas, a buscar soluciones a esos problemas que a todos nos afectan, ¿no? Que al final es el fin de la política, dar soluciones a todos estos problemas que hoy tienen los venezolanos. Mira, yo creo que tenemos que buscar el centro, tenemos que buscar crear las condiciones para que aquí podamos convivir políticamente. Es decir, ¿qué es lo que rompe todo esto? La idea de la lucha por el poder como una cosa agónica. Es decir, si yo logro derrotarte a ti, no es que te derroto, es que te acabo después, y si tú me derrotas a mí, entonces yo estoy muerto. En esa lucha, en el que si yo gano te mato, y si tú me ganas me matas a mí, nos están matando a los venezolanos. Y el que genera ese ambiente, el primer responsable de la generación de ese ambiente es el gobierno. Yo no digo que desde muchos sectores de la oposición no se han asumido posiciones radicales, pero el gobierno tiene todos los instrumentos para crear, y el que me esté escuchando del gobierno va a entender perfecto de qué le estoy hablando. El gobierno tiene todos los instrumentos para crear los escenarios. El gobierno es el que ha creado este escenario agónico en este proceso electoral. Y no lo creó este escenario el 28 de julio con los resultados, lo creó mucho antes. Momento de la postulación, Rosa, el CNE inhabilitó un montón de partidos, que no le permitió a esos partidos postular candidatos. El CNE decidió qué candidatos se podían postular y cuáles no. Había posibilidades de haber construido un escenario electoral mucho menos confrontacional que este. Hubo 1000 formas, el gobierno pudo ayudar si el gobierno hubiera tenido la voluntad. El gobierno quiso construir este escenario de lucha fratricida, y por eso lo hago al gobierno responsable. Es responsable. Muchas tarjetas fueron inhabilitadas, la del MAS, Unión y Progreso. Así es, partidos que querían postular candidatos, y además se decía así expresamente desde el CNE: ustedes no van a postular candidatos porque ese candidato no nos gusta. Aquí se postularon los candidatos que el CNE decidió, esa es la verdad. El gobierno construyó este escenario que está planteado en Venezuela. Al gobierno le toca la responsabilidad de romper este escenario, porque el gobierno tiene todos los instrumentos para hacerlo. Y lo tiene que hacer, porque por el camino que estamos tomando, la situación que se le va a presentar al país es muy grave. Pero ¿qué posibilidades podrían darse? Porque hasta los momentos lo que hemos visto pues son acciones y declaraciones muy contundentes o muy claras. Por ejemplo, pues la orden emitida por el Ministerio Público, y tenemos también una información en el portal Últimas Noticias con las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro al respecto con este sector de la oposición, que es con quien en estos momentos se tiene esta confrontación. Dice Maduro a González Urrutia: nadie está por encima de las leyes, está allí en el titular, y esto lo dijo al referirse a las citaciones expedidas por las instituciones del Estado. Ahí tienen el titular: nadie en este país está por encima de las leyes y las instituciones, como ha pretendido el cobarde Edmundo González Urrutia, enconchado, como le digo, pretende estar por encima de las leyes. La Fiscalía lo citó 3 veces y no se presentó. En ningún país eso es posible, esto es inadmisible. Y como ejemplo también había mencionado el tema de Donald Trump en Estados Unidos, citado por los 18 tribunales distintos, y que nunca se negó pues a asistir a los tribunales, y aseguró que la gran mayoría de los venezolanos están de acuerdo en que haya orden en el país, que se respete la Constitución y que se respeten las instituciones. Entonces, bueno, cuando uno ve este escenario de confrontación, estas declaraciones, uno ve muy difícil esas posibilidades de diálogos, de negociación, de acuerdos entre estos sectores. Bueno,
si no existe un proceso de rectificación, estamos condenando al país y a la familia. Aquí en este país no viven cochinos, vive gente, viven personas, viven seres humanos, viven familias que están viviendo una situación muy difícil y que la van a vivir mucho peor. Y yo no quiero hacer ninguna referencia puntual a las cosas que dice el presidente de la República, porque este no es un problema de Edmundo, de María Corina, de Maduro, de Diosdado. El problema que a mí me preocupa no tiene que ver con ellos cuatro, tiene que ver con las familias venezolanas, con los 26 millones de personas que viven en este país, 25, 24 millones de personas que vivimos aquí, que tenemos nuestra familia aquí, y que de persistir este esquema que se ha planteado de conflicto, nos vamos a morir de hambre. Muchísima gente. Mi problema hoy es que hay un montón de madres que están acostando a sus hijos sin comer, producto del conflicto político, del conflicto por el poder. Entonces, yo lo que invito es a que busquemos el mecanismo para romper este esquema de conflicto agónico, que repito, es un conflicto que se ha planteado de una lucha del poder a muerte, y los muertos no son Edmundo González, ni María Corina, ni Maduro, ni Diosdado, los muertos somos los venezolanos. Es decir, lo que está viviendo la familia venezolana es una tragedia que tendría que tener de parte del liderazgo político una actitud distinta, y sobre todo, repito, siempre el responsable de esto fundamental es el gobierno, que es el que ha creado este escenario. ¿Qué papel puede tener la comunidad internacional, los países vecinos que han buscado el diálogo y la negociación como Brasil, Colombia o Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que tienen un papel muy importante. Ahora, el problema es cuando las partes se cierran porque el conflicto se plantea en términos agónicos, lo repito. Es decir, aquí tiene que abrirse esquemas distintos, aquí nos tenemos que entender, aquí tiene que haber un esquema de convivencia política que permita que nosotros destranquemos este juego. Yo me acuerdo aquí en tu programa, yo planteé, y me criticaron muchísimo, y yo lo comprendo, yo planteé en tu programa la necesidad de crear unas condiciones de convivencia política previas a las elecciones. No sé si tú te acuerdas. Claro. Incluso planteé, por ejemplo, quitar las recompensas por la captura de Maduro, Padrino, Diosdado y compañía, porque esas ofertas de recompensa pues hacían mucho más difícil que hubiera un clima de convivencia donde el gobierno estuviera en disposición. Y así como en su caso, pues muchos analistas advirtieron de que esto no era tanto un problema político electoral, sino que debía resolverse previo a las elecciones en ese plano de la negociación. Y yo lo planteé porque además es muy difícil también que tú le digas a la gente que está en el poder, bueno, vamos a ir por tu cabeza y vas a terminar con una braga anaranjada, bueno, y haz un proceso democrático y respeta el resultado electoral y entrégame la banda presidencial. Yo lo planteé con mucho tiempo, la necesidad de crear condiciones para que hubiera un ambiente de convivencia política mínima. Mucha gente me criticó, me dijeron, y lo comprendo, la crítica la comprendo, no la menosprecio, no la desprecio para nada. Gente que me decía, estos tipos tienen que pagar y aquí los vamos a derrotar y tienen que sufrir no sé cuántas mil cosas. Yo comprendo la rabia de mucha gente. Esa rabia ha sido alimentada por muchos años y por muchas razones. Ahora, mi problema es que yo, repito, yo me recorro este país, yo sé lo que está pasando en Venezuela, yo quiero que este ciclo de conflicto se rompa y podamos abrirle a Venezuela un camino mejor. Las posibilidades que tiene este país de salir de su crisis económica, de progresar, las posibilidades que tiene Venezuela de volver a tener una riqueza nacional grandota que sea capaz de darle comida, vivienda, servicios a todos los venezolanos son inmensas. Ahora, esas posibilidades pasan porque se rompa este ciclo de confrontación política que ya tiene demasiados años. Si no se rompe, Venezuela no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces estamos en la obligación de buscar mecanismos, y el gobierno, que tiene la primera responsabilidad de buscar mecanismos para quebrar este escenario y construir escenarios distintos, escenarios que permitan que Venezuela pueda salir adelante. Escenarios de convivencia política solamente se pueden construir a partir de la verdad, nunca se van a poder construir a partir de la mentira, de la manipulación o de la imposición por la fuerza. Claro. Es decir, si yo pretendo que me voy a imponer por la fuerza sobre el país, pues necesariamente me voy a encontrar con una situación como la que está planteada en este momento. Tenemos que ir en este momento a una pausa. Ya nos están llegando muchas preguntas a nuestra cuenta en la red social Instagram, y amigos, manténganse allí atentos porque al regreso estaré leyendo algunas de sus preguntas, seguiremos en la entrevista y en el transcurso del programa también interactuando con ustedes con sus comentarios y también algunas interrogantes que tengan para que nuestro invitado les aclare en esta edición de hoy de Argumentos. Vamos a la pausa y ya regresamos.